ponente es Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, nació en Madrid el 19 de mayo de 1951, se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid en el año 73 e ingresó en la carrera judicial en el 77. Ocupó su primer cargo como juez fue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, en Cáceres. Ascendió a magistrado en el año 83, siendo destinado a Tenerife y Segovia, a cuya audiencia provincial perteneció hasta el año 86, y siendo presidente de la misma del 95 al 98. En el 98 pues, cambia de destino precisamente para ser nombrado magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, a la que perteneció hasta noviembre del 2011. En la breve biografía un poco que me han pasado, bueno, pues no vienen sus éxitos, luego él si quiere hablar las sentencias o tal, lo podrá hacer, bueno, algunas de ellas que pues, tuvieron mucha repercusión en su día. Desempeñó igualmente el cargo, y en este aspecto pues es una autoridad para aquello de lo que vamos a hablar, el cargo de vocal en el Consejo General del Poder Judicial, llegando a presidir la Comisión de Estudios e Informes, e hizo también algún estudio informe o firmó muy ruidoso en su época, pero luego ya, si acaso, nos podrá hablar o al hilo de su conversación. Bueno, ha sido presidente del Tribunal Calificador de Pruebas Selectivas del orden de la jurisdicción penal y finalmente, bueno, pues dejó la carrera judicial y trabaja como abogado, bueno, pues en su despacho propio, primero en el despacho de Ramón Hermosilla y Gutiérrez de la Roza, y actualmente, bueno, pues el despacho ya suyo, Adolfo Prego Abogados, con el que, si no me equivoco, también está con su hijo. Entonces, he sido muy rápido en la presentación para permitir que tenga 2 minutos más en la intervención. Muchísimas gracias. Bueno, ¿está ya? Perfecto. Está bien. Así está, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente el honor que me hace oír, invitándome a participar en este acto como ponente, mini ponente, porque lo que importa aquí no es la ponencia, desde luego la mía, desde luego no, lo que importan las de los demás, y en todo caso la mesa redonda y las intervenciones que tenga el público, las preguntas y los debates, si es que se suscitan, que espero que sí. Bueno, a ver, el tema es tan amplio, el tema de cómo se construye y cómo se reconstruye el Estado de Derecho, dada el estado de demolición y de derrumbamiento que padece España en este momento en sus estructuras jurídicas, es tal, el estado actual, que la gente no es consciente de la gravedad de la enfermedad que padece el ordenamiento jurídico español. Es tremendo, y no lo digo por decir, lo digo porque lo he vivido a 2 centímetros de distancia, ¿no? Efectivamente, yo fui vocal del Consejo, eso fue un periodo de mi vida que yo lo coloco entre paréntesis, porque me di cuenta ahí que cuando uno fui al Consejo, me propusieron ir al Consejo, yo iba con la ilusión de, en fin, preservar la independencia del Poder Judicial, no como derecho de los jueces, sino como obligación, como deber y como garantía para los ciudadanos de una aplicación correcta de la ley, en lo que se refiere a la designación de presidentes de audiencia, presidentes del Tribunal Superior de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo, es decir, despolitizar, porque el Consejo nace como heredera del Ministerio de Justicia antiguo, porque se entendía que el Ministerio de Justicia antiguo, del régimen anterior, inoculaba de ideas políticas a los jueces. Eso es mentira, eso es falso. Yo ingresé antes de la Constitución, por lo tanto yo no juré la Constitución en su momento, sino que yo juré, como todos los jueces veteranos, ya mayores, por los principios del movimiento, el fuego español, lo que era la Constitución en aquella época, ¿no? Y puedo asegurar que la independencia judicial que yo vi, que presencié y que ejercí era mucho mayor que la que existe ahora, a pesar de todas las proclamas rimbombantes de la independencia que proclama la Constitución, etcétera, etcétera. Y luego ya cuando me metí en el Consejo para preservar para ayudar modestamente a preservar la independencia y la seguridad jurídica frente a las intromisiones intoxicantes, ¿no?, de los poderes de hecho, ya sean fundamentalmente políticos o económicos, etcétera, me di cuenta que aquello era una labor imposible, porque aquí estaba ya infectado, había metástasis en el Consejo y había metástasis en las derivaciones del Consejo, que son, entre otras facultades, tiene las enormes facultades de nombrar. La mitad de los magistrados del Tribunal Supremo que hay ahora mismo ha sido designada por el Consejo en el que yo estuve. La mitad, más o menos la mitad. Y tiene como competencias el régimen disciplinario, tiene muchas competencias importantes que no son competencias jurisdiccionales de decisión de los conflictos o de las controversias jurídicas que se suscitan en los pleitos o en los procesos civiles, mercantiles y penales. No, tiene por misión únicamente
iba a decir pastorear, que no es la palabra más adecuada, iba a decir organizar y dirigir la batuta del Poder Judicial, en tanto que integración de jueces y magistrados que pertenecen a una carrera. Y, por lo tanto, era preservarles, defenderlos de las intromisiones externas. Cuando yo salí de allí, que estuve a punto de dimitir 2 veces por una serie de razones que prefiero no contar, además no procede en este momento, porque no quiero hablar de mí ni de mis experiencias, lo que sí puedo decir es que yo salí con no la quinta parte de la ilusión con que entré, sino con ninguna, y regresé al Tribunal Supremo. Y ahí se produjeron otros hechos distintos que me llevaron en su día. Yo ingresé con 47 años en el Tribunal Supremo, por lo tanto era muy joven, era un novato. Y así como tal novato me trataban, pero yo aprendí, imitaba a los maestros, a los grandes magistrados que había allí, que los había. Y luego cuando entré y cuando estuve allí vi cosas que no me gustaron y entonces tomé la decisión de marcharme. ¿Qué es lo que no me gustó? Pues yo, en general, sin particularizar, ni individualizar, ni designar nombres, que no lo voy a hacer, por razones de discreción y de respeto a mis antiguos colegas, yo me di cuenta que aquello estaba intoxicado, políticamente intoxicado. No todos, ni siempre, ni en todos los casos, pero que allí los vaivenes de los vientos políticos influían en la marcha, no digo en las decisiones de cada sentencia, pero sí en la marcha del Tribunal Supremo. Yo pensaba que aquello era una especie de castillo inabordable por los que quieren controlarlo, por aquellos que hoy controlan todo. Es decir, yo pensaba que aquello se podía defender y me di cuenta que no. Entonces decidí, por desilusión, me dijo un magistrado cuando me marché, ¿te vas desilusionado? Y dije, no te equivoques, desilusionado no, pero desengañado sí. Y no es lo mismo. La ilusión yo la mantengo. Yo la mantendré y la sostendré desde la abogacía con muchísimo placer y con muchísimo gusto. Pero me voy de aquí porque no me gusta lo que he visto, porque he visto el deterioro que está sufriendo la justicia y tal. Bueno, eso no era nada comparado con lo que hay hoy. Y esa es por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a empezar por ahí, porque para que la gente lo entienda, quien no sea jurista, al Consejo General del Poder Judicial no le corresponde dirigir a los jueces, ni decir lo que está bien, lo que está mal, cuando aciertan o cuando no aciertan, revocar sus resoluciones. No corresponde eso. Corresponde preservarlos. Es como un cinturón de seguridad, como una muralla que preserva la independencia de los jueces. Repito, los jueces no tienen derecho a la independencia, tienen el deber de ser independientes y de ser imparciales, de ser objetivos, de estar sometidos a la ley y que tienen que estudiar científicamente, técnicamente, a través de la ciencia del derecho y aplicarlo a los españoles y a las personas que estén sujetas a las decisiones judiciales con la mayor imparcialidad y con la mayor objetividad y con el mayor acierto posible. Y si no aciertan, para eso están los recursos. Tribunales superiores, tribunales más arriba, hasta llegar al Tribunal Supremo y al que hoy se llama Tribunal Constitucional, que yo, con todos mis respetos, pienso que en este punto de la preservación de la aplicación correcta de la ley tiene un papel muy menor, porque han reducido tanto el recurso de amparo constitucional que prácticamente se ha convertido en una reliquia de vitrina, es decir, no existe ya el amparo constitucional. No es verdad, no existe. Cuando el 99%, casi, el 99, algo más del 99%, 99, no sé qué, por ciento de los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales se inadmite a trámite, no es que se desestime porque no se tenga razón, no, se inadmite a trámite por una serie de razones a veces muy pintorescas, es porque ese recurso o está mal diseñado, o no sirve para nada, el tribunal que administre el recurso de amparo. Y por lo tanto, casi es mejor hacerlo desaparecer, porque no es verdad, no existe tal amparo. Es decir, cada vez que me dice un cliente, el recurso de amparo del Constitucional, digo, mira, búscate otro abogado porque yo no voy a... Porque trabajar sabiendo que es absolutamente inútil es imposible. Bueno, ¿qué pasó con el Consejo General del Poder Judicial? Pues que 12 de sus miembros, 12, la mayoría del Consejo, lo designaban las asociaciones judiciales. Bien, vale, de acuerdo. Lo que pasa es que las asociaciones judiciales, y esto me perdonen mis antiguos colegas de las asociaciones, porque yo he sido miembro de la APM, Asociación Profesional de la Magistratura, incluso portavoz de la APM en una época en que en fin, bueno, ya lejana. Es decir, el problema de las asociaciones es que han sido colonizadas de una manera imperceptible, pero cierta, por los propios partidos. Por eso hay
tantas asociaciones judiciales en el abanico de posibilidades de concepción, casi como partidos hay. Es decir, la PM sería el equivalente a la derecha moderada, a la derecha conservadora, jueces y juezas, hay que decirlo así. Jueces para la democracia sería el equivalente a la izquierda. Luego hay otros que dicen que son que ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Es decir, hay una serie de asociaciones que están teñidas. No digo sus miembros, porque sus miembros actúan de muy buena voluntad, pero la asociación como tal no deja de ser un espejo o un reflejo más o menos deformante de las ideologías de los partidos políticos. Con lo cual, no es ninguna solución hoy que las asociaciones judiciales tengan el protagonismo que inicialmente tenían que tener para designar a 12 de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque esas asociaciones están no digo manchadas, no es la palabra, están, digamos, influidas o intervenidas por una serie de inclinaciones ideológicas que es justamente la muerte de la carrera judicial y de la independencia del Poder Judicial. No se trata de no tener ninguna ideas, pero las ideas políticas hay que aplicarlas a la hora de votar o a la hora de discutir, pero no a la hora de juzgar. A la hora de juzgar uno es técnico, como un cirujano opera de corazón, hace un trasplante de hígado exactamente con razones científicas, nada más. No puede añadir razones ideológicas, porque entonces es un pésimo cirujano y además no es fiable. Y este es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución del Consejo General del Poder Judicial, ahora que tanto se debate sobre cómo habría que elegir el sistema de nombramiento? Pues a mí se me ha ocurrido una cosa que parece chusca, pero se lo he comentado a algunas personas serias, a un embajador español que fue en su día uno de los autores de la Constitución española y que fue, en fin, diplomático y fue un hombre diputado y que fue un hombre relevante en España, y lo estuvo pensando y dijo, oye, pues yo apoyo esa idea porque me parece que es una idea inteligente. A mí se me ocurre que el Consejo, ¿por qué se politiza? Porque va gente muy joven que tiene poco pasado y mucho futuro. Es decir, muy poca memoria, pero muchos deseos. Y cuando la gente es demasiado joven y tiene por delante mucho camino por recorrer y en el pasado muy poco camino recorrido, son más susceptibles de inclinarse hacia la obtención de gracias o favores que nunca son gratuitos, siempre son a cambio de algo. Entonces, a mí se me ocurre que el Consejo General del Poder Judicial, los vocales, trabajar, lo que se llama laborar, se trabaja poco, porque hay un montón de letrados que hacen el trabajo que corresponde a los vocales del Consejo. De manera que, no teniendo que trabajar demasiado, lo que tienen que es pensar, discurrir, razonar, deliberar, reunirse, votar, decidir y elegir. Ese es un trabajo que no es para morirse, sobre todo con las ayudas de los técnicos, que son los letrados. Entonces, ¿por qué cuando los magistrados se jubilan a los 72, 70? Sí. 72. Yo me jubilé anticipadamente. 72. 72. Se jubilan, podían ser miembros eméritos de las salas para hacer sentencias, que es una cosa muy difícil de hacer, pero estaban en condiciones psíquicas y físicas de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque estaban todavía en condiciones de utilidad. Como un coche viejo, puede ser, si es de buena marca, puede andar muchos más kilómetros. Bueno, pues los magistrados pueden hacer muchos más kilómetros, pero desde luego pueden hacer miles de kilómetros como vocales del Consejo. Están preparados todos para... Entonces a mí se me ocurrió decir, ¿por qué no retrasamos la edad de nombramiento de los vocales del Consejo a los 70 años, por ejemplo, a la gente que tiene ya canas en la cabeza, que tiene mucha vida hecha, que tiene su carrera cumplida, satisfecha en todos los ámbitos, es decir, que ya no tiene nada que conseguir, que lograr o nada a que aspirar, sin embargo, tienen un conocimiento muy directo y muy profundo de lo que es la carrera, de cuáles son sus problemas, de cuáles son sus necesidades, de quién puede ser un buen presidente de la audiencia provincial de tal o cual audiencia, o presidente del Tribunal Superior de Justicia, o magistrado del Tribunal Supremo. Lo saben así. Nos conocemos todos en la carrera judicial y mucho más los veteranos, los mayores, los que tienen 70 años. Eso se conoce, no los de 30, con todos mis respetos para la gente joven, si no tengo nada contra eso. Pero es evidente que unos magistrados que ya han acabado su vida activa, en la carrera judicial como sentenciadores, ejerciendo la jurisdicción, siguen siendo útiles a la hora de elegir a los mejores de la carrera para presidir los tribunales. Si es que no tienen otra misión fundamental. Bueno, pues si esto es así, ¿por qué no hacerlo por sorteo entre los que se han jubilado y que estén dispuestos a formar parte del grupo de magistrados susceptibles de ser elegidos por el sorteo
para ser vocales del Consejo. Luego pueden renunciar o pueden decir, no, a mí no me interesa participar de eso. Pero si se hiciera, ¿qué ocurriría? Que como todos son intercambiables, porque todos se supone que son magistrados, primero tienen que tener una determinada edad, una determinada experiencia, y luego tienen que tener una hoja de servicios inmaculada, por supuesto, pero como no hay nada ideológico, porque no debe haberlo en el Consejo General del Poder Judicial, el sorteo prescinde de la ideología. Es decir, todos son iguales, y por lo tanto tendríamos unos vocales del Consejo, todos, no digo ancianos, porque a los 70 años no se es anciano, yo no me considero anciano y tengo 73, es decir, son magistrados intercambiables, tanto me da uno como otro, porque son todos veteranos. Entonces tendrías una especie de senado romano, sabio, experto, experimentado, conocedor de la carrera, que cumpliría perfectamente esas misiones sin tener la tentación de lograr algo después a cambio de otra cosa. ¿Por qué? Porque después ya no hay nada más que esperar en tu casa que acabe la vida, nada más. Pero puede ser vocal del Consejo un modo de coronar el final, una rúbrica final de la carrera judicial de un magistrado veterano. Eso es lo que yo creo. Por lo tanto, el sistema de sorteo, que parece una tontería, parece una broma, no es ninguna broma. En Grecia se hacían así los nombramientos de los cargos, en la época de Pericles, y no eran tontos los griegos, ¿eh? Y entonces se designaban los cargos públicos periódicamente por tiempos determinados, pero se hacía por sorteo. Era igual uno que otro, pero tenían que tener unos ciertos valores para poder participar de esa posible elección. No es obligatorio ser vocal del Consejo ni participar en esa selección por sorteo. No es obligatorio, pero el que esté dispuesto se apunta y este año pues, le ha tocado ser vocales del Consejo a este. Todos de 70 años o de 72, todos con sus carreras hechas, con sus carreras terminadas, con sus éxitos y sus fracasos, pero no tienen ya nada. Nadie le va a ofrecer ningún cargo en un consejo de administración después, porque a un señor de 72 años no se le quiere para nada más que para pagarle la jubilación y se acabó. Por lo tanto, las aspiraciones personales se extinguen. Y al extinguirse, se extingue la fuerza que los partidos políticos tienen para introducirse e inocularse dentro de los organismos colegiados. ¿Comprendido? De manera que a mí no me parece ninguna tontería, aunque me parece una idea muy original, no porque se me haya ocurrido a mí, sino porque era la única manera de despolitizar absolutamente el Consejo. No tendría nada que decir ni los políticos, ni los partidos, ni las asociaciones colonizadas hoy por los partidos políticos. De modo que sería una cosa aséptica, más pura no puede ser. Todos son iguales, todos tienen 70 años, todos son magistrados veteranos de larga trayectoria, conocidos y conocedores de la carrera judicial. ¿Qué equipo mejor podemos tener para designar quién tiene que ser magistrado de la sala primera, de la sala segunda, de la sala tercera, presidente de Segovia o presidente de Almería? Pues estos señores. Pero claro, ¿quiénes pondrían el grito en el cielo? Los políticos. Porque quedarían sin la baza de poder influir en el Consejo General y de modo indirecto en la carrera judicial a través de haz esto, mira, es que este fulano, es que es mi amigo mío, es que esta es una persona que tal, que patatí, que patata. Yo he visto presidentes de sala tener que entrevistarse con los vocales del Consejo para renovar su presidencia y quienes estaban, no digo examinando, pero le estaban escuchando para ver su proyecto. ¿Cuál es el proyecto de un presidente? Ejercer la presidencia correctamente, como hay que ejercerla, según la ley. Ahí no hay proyectos, ni hay programas políticos por delante, no debe haberlos. Bueno, pues eran chicos de 30 años, chicos y mujeres de 30 o de 28 años, que estaban examinando a un señor que ya era magistrado y dictaba sentencias cuando ese vocal estaba en un triciclo, en el parque, con el ama, con la tata. Es decir, es inexplicable que un señor de esa edad, de 70 años, tenga que explicarle a un chico de 30 años, pues muy juez de primera instancia, institución que sea, si él es merecedor o no de que le vuelvan a nombrar presidente de sala. Entonces, por eso a mí me parece que la edad, la antigüedad, la vetustez, si se quiere, hasta la experiencia y la veteranía es una condición indispensable y por sí sola suficiente para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial. No hace falta más, pero también es verdad que no hace falta menos. Pues eso que hace falta de menos, eso no lo tiene. Y lo que tiene de más, sobra. Porque lo que tiene de más sobra porque infecta. Y por esa razón el Consejo está como está, paralizado, porque es un fracaso.
sistema de nombramientos. Porque los partidos no se ponen de acuerdo. ¿Pero quiénes son los partidos para ponerse de acuerdo, dejar de acuerdo, para nombrar vocales del Consejo, si justamente el Consejo heredó del Ministerio de Justicia del régimen anterior las competencias que hoy tiene el Consejo justamente para poderlo arrancar de las garras de la política? Pues si era su misión, si fueron herederos, los nuevos, o sea, el nuevo Consejo era heredero de las competencias antiguas del antiguo ministro de Justicia, si es que ahora estamos peor. Antes había un ministro que tomaba decisiones, pero no influía tanto como la gente se cree. Eran mucho más respetuosos con la independencia judicial. Pero es que ahora se pelean y se quitan y se ponen y tal. Es realmente un espectáculo lamentable. Por lo tanto, lo primero que había que hacer era despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. Y la única manera de despolitizarlo es poniendo extramuros más allá de la tapia a los partidos políticos y más allá de la tapia a las asociaciones judiciales, incluida la mía, a la que yo pertenecí honrosamente y con mucho gusto y con mucho placer y a la que estoy muy agradecido. Pero es que la experiencia ha enseñado que todo eso contamina, infecta y por lo tanto por ahí empieza la inoculación de los intereses políticos que acaban con la carrera judicial y con la independencia del Poder Judicial. Esto en cuanto al órgano, digamos, de gobierno de la carrera. Pero es que hay otras cosas. Ya el Tribunal Constitucional, en una famosa sentencia lamentable, con todos mis respetos para el Tribunal Constitucional, lamentable, cuando se impugnó, no me acuerdo qué partido fue el Partido Popular, recurrió a la inconstitucionalidad porque si eso es malo, el sistema de nombramiento que había, mucho peor es el que hay ahora, y es que el Congreso y el Senado copan absolutamente el nombramiento de todos los vocales. ¿A quién van a elegir? A los afines, a los que son amigos de mi primo, de mi tío, de mi amigo, del vecino, que piensa lo mismo que yo y que además vota lo mismo que yo. Y entonces eso infecta el Consejo General y a partir de ahí se irradia la infección como una metástasis y acaba destrozando los nombramientos y perdiendo credibilidad. Y tan malo en la justicia es no ser independiente como no parecerlo. A mí me es igual una persona que sea muy independiente, si no lo parece me es igual, porque vive de su crédito reconocido y de su crédito aceptado por la comunidad. En fin, eso es la primera medida que yo tomaría, que era despolitizar el Consejo, y no hay otra forma de despolitizarlo que desinfectarlo. Y como no tenemos ningún instrumento químico para desinfectarlo, la única forma es alejar a los infectadores, a los infectantes, a los intoxicantes, alejarlos del nombramiento de los vocales del Consejo. Y tenemos un Consejo de veteranos, de gente mayor, de gente que no aspira más que hacer cumplir finalmente su vida profesional, terminarla siendo miembro del órgano de gobierno de la carrera a la que perteneció en activo. Ya está, eso es tan sencillo como eso. ¿Quién no lo quiere? Los partidos. ¿Quién no lo quiere? Los políticos. Es decir, ¿quién no lo quiere? Aquellos que infectaron a la carrera judicial. Pasando a otro punto. Mire, vamos a ver, el Código Penal actual español se ha ido desarmando, tirando al suelo las armas que tenía para la defensa del Estado de Derecho. Mira, hay un precepto que no viene de ahora, viene de antiguo, pero que es lamentable que existe. Hay un precepto, se habla de la división de poderes y por lo tanto de delitos contra la división de poderes. No es verdad, no hay ningún precepto que ataque la división de poderes. Existen preceptos que castigan la usurpación de funciones y hay uno que es lamentable, que es el artículo 400, si no me equivoco, del Código Penal, 400 o 400 y pico, que castiga a la autoridad que se negara abiertamente a dar cumplimiento a las sentencias judiciales. Bueno, pues este precepto, que castiga, como es natural, como en Francia, como en Inglaterra, como en Estados Unidos, como en cualquier lado del mundo civilizado, autoridad que se niega abiertamente a dar cumplimiento a una sentencia judicial. Y estoy hablando de autoridades que se niegan, estoy hablando de presidentes de comunidad autónoma, no estoy hablando de una autoridad local del ayuntamiento que no quiere hacer el derribo que está ordenado por el juzgado de lo contencioso administrativo, no, estoy hablando de desobediencias abiertas de contenido político y de trascendencia descomunal. Bueno, pues esa desobediencia, en vez de ser un delito integrado entre los delitos contra la separación de poderes, que es lo que es el bien jurídico y el valor que se está atacando, es un delito contra la administración pública, como si la función judicial fuese es el mismo tipo penal que comete un funcionario de correos, con todos los respetos debidos a los funcionarios de correos, que se niega a dar obediencia al director de su sucursal. Es el mismo tipo penal.
el mismo que tiene una pena ridícula de multa y una pena de inhabilitación. Bueno, pues ese tipo penal es que se aplica a la autoridad que se niega abiertamente a dar cumplimiento a las sentencias judiciales, incluida la del Supremo. ¿Cómo es posible? Pues porque se considera que la Administración de Justicia no es un poder del Estado distinto del legislativo y del ejecutivo, es un servicio público y tiene naturalmente una parte de servicio público, pero tiene también la condición de poder integrador del Estado dentro de la división, llamada división de poderes. Bueno, pues ahí sigue el precepto, pero hay una cosa todavía peor. Es que en ese precepto se prevé una exención de responsabilidad cuando la orden desobedecida es manifiestamente ilegal. Es decir, que el Código Penal prevé la desobediencia de una autoridad a una sentencia del Tribunal Supremo, pero con la particularidad de que si considera razonablemente que la orden dada por el Tribunal Supremo es ilegal o es incorrecta o es contraria al ordenamiento jurídico, sí la puede desobedecer. Pero ¿en qué cabeza cabe que una orden dada por el Tribunal Supremo que dice el derecho y que es el máximo intérprete del ordenamiento jurídico según la Constitución pueda ser desobedecida porque la autoridad política desobediente entiende que esa orden dada por el Tribunal Supremo es una orden incorrecta o es ilegal? Bueno, esto es una salvajada de tal calibre que la tenemos ahí y eso demuestra, es un síntoma, el desprecio absoluto que existe hoy en el Código Penal realmente por la defensa de la división de poderes. De modo que no me cuenten que el Código Penal defiende la división de poderes, defiende los valores constitucionales. No, es un Código Penal que sigue existiendo para el robo, para el hurto, para la estafa, eso sí, para perseguir a los empresarios que no pagan los impuestos según las liquidaciones que hace la agencia tributaria, o para cosas así. Pero realmente la defensa del Estado en el Código Penal es nula. Nula, y ya no digamos con la eliminación del delito de secesión, de rebelión, de sedición, perdón, me equivoco en la palabra, de sedición, que ha pasado a ser un delito contra el orden público. El orden público es el orden de la calle, o sea, la paz callejera frente a los movimientos tumultuarios que provocan broncas en la calle, pero la sedición tiene otro elemento de ataque a las instituciones, etcétera, como lo tiene la rebelión. Y, por cierto, la rebelión, que en la época de la República la vía propia y la vía impropia. La rebelión propia, que es la que permanece hoy en el Código Penal, es la que se hace con un alzamiento público y violento, una rebelión popular violenta, con ataques, con incendios y con invasiones de edificios, etcétera. Y una rebelión impropia que era cuando una comunidad o una autoridad provocare o intentare la separación de parte del territorio. Entonces decía el Código Penal de la República, de parte del territorio del Estado. Eso pasó al Código Penal de la época de Franco, donde en vez de del Estado era de la nación. Pero se salvó esa diferencia. El intentar provocar movimientos secesionistas era un delito de rebelión impropia, con penas brutales que llegaban hasta los 20 y 20 y tantos años de prisión. Desaparecido en combate. Esto ya no existe. Y este es el gran problema que tenemos. Por lo tanto, este Código Penal es defensor de la Constitución. No es verdad, es incierto. Y la gente no lo sabe, pero es incierto. Eso sí, delitos contra la Constitución existen, hay no sé cuántos habrá, no sé si son 20 o 20 y tantos artículos que protegen a los diputados. Al diputado que se le molesta cuando quiere entrar en el Congreso de Diputados. Al diputado que está interviniendo y se le interrumpe entre el público con abucheos, no lo dice así, el Código lo dice de otra manera. Es decir, el que perturba el ejercicio profesional, político, del diputado o del senador correspondiente. Ahí se acaba el Estado y ahí está la protección de la Constitución. Ahí se acaba. Y cuando llega el momento de la justicia, es un servicio público, nada más. De modo que ya comprenderemos que el Código Penal de defensa de la Constitución es nada. Y ya el último capítulo, si me estoy pasando... 3 minutos. 3 minutos. Vamos a ver. Pues mira, pues a la orden. A la orden. ¿Eres alférez? 3 minutos. ¿Eres alférez? No, no soy nada, vengo de familia militar. Ah, bueno. Que yo lo era. Entonces, vamos a ver. En la ley de enjuiciamiento criminal se está produciendo el mayor destrozo gracias a una cosa, un tumor que se ha introducido
también con metástasis, que se llama macrocausas. Las macrocausas revientan, por su propia naturaleza, las costuras de una ley de enjuiciamiento criminal soberbia, muy buena, con sus atrasos y con sus necesidades de modernización, pero no está hecha para las macrocausas, que es un invento reciente. En mi época, cuando yo ingresé, no había macrocausas, había un delito, un sumario, un delito, otro sumario, otro delito, otro sumario, un sumario, es decir, diligencias, cada delito y tal. Hoy han desaparecido ya las coautorías, ahora se habla de tramas. Cuando una familia atraca un banco, es una trama, una organización criminal, que se ponen de acuerdo para asaltar un banco. Eso es una coautoría, no es una trama. Pero ahora la trama, que es un concepto muy policial, ha sustituido el lenguaje anterior y ha descompuesto, ha decolorado las actuaciones. Hola, buenas tardes. Las actuaciones de la actividad, vamos, de la actividad delictiva, ¿no? Y bueno, esto es lo que hay en este momento en el Código Penal, es decir, una ausencia absoluta de defensa de los valores constitucionales, de la separación de poderes, de las garantías y la ley de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, abusa. Vamos a ver, un derecho fundamental que consagra la Constitución es la tutela judicial efectiva. Yo tengo derecho a la tutela judicial efectiva, mediante resoluciones razonadas, que sean razonables y que además estén motivadas y que yo me entere de por qué el juez que decide en los términos en que lo hace. Bien, vale, de acuerdo. Pero es que en las macrocausas a lo mejor hay 20 y tantos imputados, porque las detenciones son masivas, son de película. Y como hay 20 y tantos acusados, 20 y tantos imputados, hay 20 y tantos letrados. Lo que significa que cada vez que uno interpone un recurso de reforma, hay que dar traslado a todos los demás para que contesten y se hacen eternos los sumarios. Hay sumarios que duran 14 años. Yo he conocido uno de 17 años de duración, con lo cual se ha producido una inversión del centro de gravedad. Es decir, el sumario no es más que un preliminar, una especie de aperitivo inicial de investigación mínima, la justa necesaria para saber si el Ministerio Fiscal tiene base para acusar o no. Si no la tiene, porque no hay elementos que justifican razonablemente el ejercicio de una acción penal, si no la hay, no acusa y se sobresee. Pero si la hay, acusa. Y entonces empieza el combate de verdad, que es el juicio oral, que empieza con la primera audiencia pública. Y un tribunal constituido, independiente, que no ha intervenido en el sumario, juzga desde la distancia y desde la imparcialidad. Problema, que eso que es el juicio oral, que es donde se juega, que es como la plaza de toros, es decir, es donde la corrida jurídica de verdad, se ha quedado empequeñecida, aplastada por el peso sumarial. Y lo sumario, las diligencias sumariales, las diligencias previas, el procedimiento abreviado, toda esta historia, que tiene una importancia muy menor, se ha convertido en la gran protagonista de la actualidad. Todos los periodistas y todas las noticias que se están publicando por ahí están sacadas de los sumarios, de lo que no son juicios, sino sumarios. Y sin embargo, esas noticias se difunden a la velocidad del rayo y crea una costra de opinión pública tremenda que luego no hay manera de quitar. Y cuando llega el juicio de verdad, 5 años después, un señor que es absuelto, resulta que es absuelto, pero la gente tiene la conciencia de que es culpable de algo porque se lleva diciendo 15 años, o 10 años, o 6 años. Y entonces, problema, que el papel fundamental, que es el del enjuiciamiento de un tribunal colegiado, un tribunal de varios miembros o de uno, que es cuando es un juzgado de lo penal, se queda empequeñecido, aplastado por el peso de lo que no debería pesar más que una pluma, que es el sumario. Solución, que los sumarios no deben durar más de lo que tienen que durar y que tienen que instruirse diligencias de averiguación y de investigación, las imprescindibles para poder saber si se puede formular o no una acusación. Bueno, todo esto lleva aparejado otras barbaridades, tales como el abuso del secreto sumarial para las partes, con lo cual las partes no pueden enterarse de qué está sucediendo allí, y cuando ya van por 200.000 folios, entonces, antes del juicio oral, entonces dan traslado a los abogados, es imposible leer aquello, es decir, bueno, es imposible. Bueno, quiero decir que el proceso penal se ha reventado. Ha reventado porque se ha inyectado peso que no le corresponde a las diligencias sumariales y se ha eliminado el peso que le corresponde al juicio oral. Solución, pues tiene muy pocas soluciones, pero yo una que he practicado yo personalmente en mi vida profesional, cuando era magistrado de una audiencia, es que yo me sentaba en los estrados del tribunal,
a veces presidiendo, cuando presidía y cuando no presidía, al lado de los magistrados que me acompañaban, sin haber leído un solo folio del sumario, solamente aquellas diligencias que no eran reproducibles en el juicio oral. Porque yo entraba allí con la cabeza en estado de virginidad absoluta. Es decir, yo no sé qué va a salir de aquí. Tendrá que demostrarlo la acusación, porque la presunción de inocencia rige, y yo creía y creo en ella. Pero claro, cuando un acusado se sienta y el presidente y los magistrados que le acompañan llevan 3 años leyéndose un sumario, es imposible que no tengan una idea preconcebida de la posible responsabilidad de ese pobre hombre que está sentado allí, que a lo mejor es responsable o a lo mejor no, pero lo será o no en función del resultado de las pruebas. ¿De qué pruebas? De las que se practiquen ahí, en el juicio oral, de manera pública, contradictoria y bajo el principio de inmediación. Bueno, y ya me callo porque mi alférez me dice que ya me estoy pasando y me va a arrestar. Por lo tanto, he dicho solamente 4 cosas, puntualizaciones que describen el grado, la patología que en este momento afecta concretamente a la jurisdicción penal y que desde luego en estas condiciones España no puede continuar porque no hay garantías realmente procesales ni garantías constitucionales que permitan vivir en un auténtico país en libertad. Y nada más, muchas gracias por su atención.